Aquí estamos nuevamente, les saluda la pastora Sandra Novoa. Estamos aquí en el día a día, tu programa La Casa del Dios Vivo. Y tenemos una invitada extraordinaria, ya estuvo con nosotros, pero también tenemos a un invitado que ella trae, amén. Y para poder introducirnos en todo lo que vamos a compartir durante el programa, quiero llevarte a la palabra. Te quiero pedir que tú busques, que googlees, amén, el arameo español. Esta Biblia está literalmente de arameo traducida al español. Y en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 37 al 42, dice así. Entonces dejó allí ante el arca del pacto de Yahweh a Asaf y a sus hermanos para que ministraran ante Yahweh continuamente, cada uno en su día. A Obed-edom y sus hermanos, que eran 68, a Obed-edom, el más joven, hijo de Jotam, y a Osa. Todos estos vigilaban los accesos exteriores. Aquí está hablando de intercesión. Y en esta hora vamos a hablar de intercesión, vamos a hablar de profecía. Amén, para que tú ya te vayas adentrando, puedas calmarte allí y puedas literalmente entrar al descanso de Dios y juntos podamos disfrutar y aprender. Y dice además, el sacerdote Sadoc y sus hermanos, los sacerdotes, eran todos los hermanos que ministraban delante del tabernáculo de Yahweh con gran alegría en la ciudad de Gabaón. Y ofrecían holocaustos a Yahweh continuamente al amanecer y al atardecer sobre el altar del holocausto para hacer todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, la cual dio por medio de Moisés para instruir a los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hombres que fueron designados para la alabanza: Gemán, Aritón y los demás hombres justos, cuyos nombres permanecen en secreto. Y esto me encanta. Esto me encanta porque estos nombres permanecen en secreto. ¿Por qué en secreto? Ahora lo vamos a entender. Quienes daban gracias a Yahweh porque para siempre es su misericordia. Estos mismos hombres justos cantaban alabanzas, no con instrumentos musicales, ni con panderos, ni panderetas, ni con trompetas curvas, ni derechas, ni con címbalos resonantes, sino con boca agradable, anota eso, y con oración pura y perfecta, con rectitud e integridad ante Yahweh, Dios de los ejércitos, Señor de Israel, Señor de todos los siervos. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque vamos a compartir en esta hora, vamos a compartir con profecía, vamos a compartir con revelación, vamos a hablar del secreto. Y para eso voy a hacer pasar a mi amada amiga, porque ya más que pastora, ya nos estamos transformando en amigas, la pastora de Mujeres Vigilantes, Marisol Silva. Adelante, mi querida. Que el Señor me la bendiga. Yo no puedo creer que de nuevo estoy aquí. No sé qué pasa. Bueno, Sandrita, qué gusto de saludarte esta mañana. Gracias por esta instancia. Tenemos algo lindo hoy día para poder compartir. Sí. Estamos muy contentas. Y además, ella trae de invitado a un profeta, a un hombre de Dios, que queremos que ustedes puedan disfrutar. Amén. La importancia de que puedan asentarse, estar quietos para aprender. La profecía hay que degustarla, digerirla. Nuestro querido profeta Manuel de la Torre. Amén. El Señor le bendiga. Bienvenido. Desde Bolivia, bienvenido. Desde Bolivia, amén. ¿Podemos tomar asiento? Pónganse cómodos. Estamos en nuestra casa, ¿no? Sí, vamos a interactuar, vamos a jugar un poquito. Y no digo jugar de jugar, sino que vamos a jugar con qué cosa, ¿cómo es eso? ¿Que los cristianos juegan? Sí, los cristianos jugamos, ¿no? ¿Por qué hacer de la palabra algo tan rutinario, tan fome, como dicen los jóvenes, verdad? Sino que podamos jugar e interactuar con lo lúdico que es la profecía. Amén, vamos a meternos de lleno, porque el programa vuela. Amén. Así que usted haga la introducción, cómo lo conoció, pastora Marisol, cómo pudo tener el contacto con este hombre de Dios. Bueno, yo estoy bien agradecida de Dios de poder haber obtenido de parte del Señor esta conexión divina, porque son conexiones de oro, así es como yo le llamo, en Bolivia, nosotros en Chile, pero hace un tiempito atrás, un par de años yo creo, será unos 2 o 3 años más aproximada. Lo tuvimos con nosotros al profeta Manuel en un Zoom de Mujeres Vigilantes de Naciones, en donde nos llamó mucho la atención una revelación
que el Señor le permitió recibir al profeta y él la pudo compartir con el cuerpo de Cristo. Y así es como el Señor nos enlazó. Yo ni siquiera me acuerdo cómo es que lo conecté, como que lo conectamos, cuál fue el medio. Solamente recuerdo que fue producto de esa revelación profética en donde el Señor a él lo llevó a muchas naciones, ¿no? A ver y a recibir por revelación del Espíritu Santo el estado espiritual, ¿no? de las naciones y también de la Iglesia de Cristo en diferentes lugares. Así que él nos va a hablar muchísimo acerca de eso, cómo el Señor ha ido moviéndonos a través de este ministerio profético en oficio, ¿no? Un profeta de oficio que lo está cumpliendo, de hecho viene... Itinerante, ¿no? Es Claro. como itinerante, es como que va formando equipos. Porque eso veníamos hablando cuando veníamos en el trayecto. Así que aquí está con nosotros Amén. el profeta Manuel y para mí es muy de mucho gusto y de mucho gozo poder recibirlo en medio de nosotros. Amén, gracias, bendiciones, saludos a todos, gracias Amén. pastoras por este tiempo, por la invitación, por poder estar aquí en Chile compartiendo lo que el Señor está haciendo en las naciones y sabiendo y creyendo que estamos en tiempos nuevos, en tiempos proféticos, en tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios y este es el año clave para Chile en especial porque Chile está entrando en elecciones y todo un movimiento que necesitamos entender qué dice los cielos para traerlo aquí en la tierra. El año 2020 Dios nos dio una revelación del continente y cuando lanzamos la palabra a los meses me manda un mensaje la pastora y me empieza a saludar y ahí empezamos la conexión de Dios. Yo la verdad no sé de dónde consiguió mi número, pero fue Dios entregándole mi teléfono y las conexiones Claro y ahí que empezamos sí. a contactarnos y Nosotras hablar. nos conocimos de la manera más loca. Fui yo la que la abordó pensando que ella era otra pastora. No, así fue. Sí, a veces Y son esas conexiones los que Dios supuestos hace. errores naturales en realidad son verdaderas conexiones. Conexiones que divinas. Divinas que el Señor desea enlazar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Amén. Porque Y ¿quién diría que fuera de estoy esta manera? estoy muy sorprendida de poder volver otra vez. Es como que no lo planificamos. No. Estaba únicamente en los planes del Señor y no queríamos perder nuestra oportunidad de poder invitarlo. El profeta estuvo hace poquito en Chile y yo le dije, pero ¿cómo es posible? No lo voy a poder ver. Yo corriendo de aquí para allá, él en su agenda también Claro. apretada. Entonces, ahora que viene, en este mes, vamos a abordarlo como tú lo hiciste. Lo abordamos, le dijimos, vengamos para acá Claro para que que mucho sí. pueblo pueda ser bendecido a través de este ministerio y este don profético que el Señor le ha dado Claro al que profeta sí, porque- Manuel. ¿Por qué decía en un principio que tenemos que jugar un poquito? Porque Dios busca osadía. Amén. El movimiento profético no es un movimiento tímido. No, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos, ¿verdad? Y tenemos que ser osados, obedecer. Entonces, cuando Dios da una orden, uno tiene que ir. Por ejemplo, cuando la conocí, yo le venía comentando que fue en medio de la conferencia que dio su hijo, el Emi ¿Sí? Valenzuela, ¿no? Danza de David. No, la que dio el año pasado en el mes de diciembre, Generación Sin Rostro. Ok. Entonces, en Generación Sin Rostro, simplemente yo me acerqué pensando que era una pastora con la que yo interactué en el 2023 en Generación Sin Rostro. Y mi hija me dice, no, es que no es ella, mamá, se equivocó. No, sí es ella, no, mamá, no era ella. Y bueno, yo la llamé después, conversamos. No te preocupes porque venía orando usted por intercesora y el Señor me conecta. Y resulta que viene usted a Chile y me habla. Yo le digo, bueno, llevémosla al programa. Y me manda su número y osadamente me presento, soy la pastora Sandra de Novoa y bueno, queremos invitarlo al programa y estamos acá. ¿Y por qué jugar? Porque Dios nos enseña que Él da una orden una vez, y Él espera obediencia. ¿Y dónde podemos ver esa palabra? En Job capítulo 33, versículo 14 y 15, declara la palabra que Dios da la orden una vez a sus santos y Él espera cumplimiento de esa orden. Y también lo vemos en Débora, ¿no? Con Débora, Jueces capítulo 4, versículo 4 y 5, donde ella encara a Barak y le dice, Dios te dio una orden que tomaras ejército, que atacaras y no lo hiciste. Y por ende, tú no vas a ser quien ejecute la orden de Dios, porque la muerte a Sísara se la va a dar una mujer, Jael. Entonces, vamos a hablar de cuán importante es obedecer. Obedecer a esa orden interna que te da el Espíritu. A mí la orden fue, bájate y anda. Entra al auditorio. La conferencia de Generación Sin Rostro habría terminado, ¿lo pueden creer? Pero la orden interior, interna, fue bájate y entra.
Y mi hija me decía, mamá, ya terminó, yo quería ver a Jeremy Ridley que había venido a cantar y todo. Mamá, vamos porque el Señor me dice que entremos. Y nosotros entramos y se generó todo esto. Entonces, ¿cómo el Señor le habla a usted, profeta Manuel? La verdad es entender que Dios es un Dios de hablar, un Dios de vida, y es algo natural, es algo normal, es como cuando hablamos entre nosotros. Por lo menos mi trato con Dios es así. Las visiones, los sueños, la palabra siempre está abierta. El libro de Amós dice: Dios no hace nada sin anunciar primero a sus siervos, los profetas. Aleluya, amén. Y este es el tiempo donde Dios quiere hacer muchas cosas. Claro. Estamos en un momento de un actuar, de un mover, de una aceleración de Dios, pero para eso tiene que anunciarlo a sus profetas. Entonces el lenguaje profético más fuerte son los sueños y visiones. El libro de Hechos 3 dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes serán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Los sueños y las visiones son en lenguaje profético. Y cuando nosotros estamos entrando en lo profético, ahí es donde la visión y los sueños van a estar. La palabra nos dice en Apocalipsis que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Cuando el espíritu de profecía se desata en un lugar, lo primero que va a empezar a hacer es visiones y sueños. Entonces, lo primero que el Señor nos ha empezado a mostrar son visiones. Desde pequeño teníamos visiones. Al principio no se entendían las visiones porque veía mis dos amigos imaginarios, uno bonito, uno feo, que se pegaban, y yo me metía en medio. Mi mamá, psicóloga, me dijo: eso no es correcto, y me hizo un tratamiento y dejé de ver un tiempo. Pero después de un tiempo, cuando ya estaba de líder de jóvenes, era maestro de escuela dominical allá en la iglesia. Toda mi vida estuve en el evangelio. Mis abuelos son pastores bautistas, mi mamá está en la iglesia metodista, mi adolescencia estuve en la iglesia metodista, y recuerdo que ahí fue una de las primeras visiones más fuertes que tuve, porque un niño estaba jugando con otro niño en la escuela dominical, y la mamá de lejos pensó que se estaban pegando. Entonces acerca y empuja a un niño y lo empieza a pegar a la señora. Y el niño, en vez de hacerse así, la empieza a pegar a la señora. Y yo voy y los separo a los dos. Inmediatamente veo su rostro, y sus rostros se desfiguraron, y eran dos demonios riéndose. Wow. En ese momento hablé con el pastor que estaba en esa iglesia y me mandó al psiquiatra porque él no entendió qué estaba pasando, y me dijo: tome estas pastillas, vaya al psiquiatra porque usted está loco, cuando en realidad Dios estaba activando lo profético. Y desde esa vez empezaron las visiones, empecé a tener sueños, se cumplía, Dios me empezó a hablar audiblemente. Pero el momento más cúspide de entender esto fue el año 98, cuando yo estaba en la promoción de colegio. Y a pesar de estar en un colegio cristiano, era esa doble vida, que en la iglesia cristiano, pero el colegio no quería que nadie sepa. Y tenía mi grupo de amigos, y una de mis amigas, que era una persona muy cercana a mí, habíamos hecho una campaña para temas electorales dentro del colegio, y yo terminé ganando, y ella era mi jefa de campaña. Me despedí de ellos, les invité pizza, y al día siguiente no va al colegio, y llega el profesor y nos dice: su compañera ha fallecido. Y nosotros: ¿qué pasó? O sea, yo llego a mi casa, me pongo a llorar, y en este oído oí audible: me debes una vida, porque si tú le hubieras hablado de mí, ella no se hubiera matado. Luego nos enteramos que se había suicidado, que tuvo una violación, terminó embarazada y se suicidó. Pero desde esa vez dije: no voy a perder una vida. Entonces desde esa vez empiezo a predicar, Dios me ha empezado a hablar, escribía lo que escuchaba o lo que leía, y de repente tenía visiones, las escribía, y poco a poco he ido desarrollando eso. Y se activó con mayor fuerza el año 2000, cuando literalmente en la iglesia que estaba asistiendo, que ya era otra iglesia que tenía más entendimiento de guerra, un poquito de profecía, aunque en Bolivia no se hablaba mucho en esa época, me ungieron, me echaron 1 litro de aceite y me dijeron: eres profeta. Y lo primero que les digo: ok, ¿y ahora qué hago? No sabemos, me dijeron, porque solo estamos obedeciendo a Dios. Y desde ahí empezar a averiguar qué es profeta, qué hay. No había mucho material. Sí, claro. Y empezar a ver la Biblia, los profetas antiguos, Nuevo Testamento. Y gracias a Dios que con ese pastores y ese grupo logramos desarrollar harto y logramos trabajar bastante en lo profético, obviamente muy básico, hasta que empezamos a conocer profetas de Estados Unidos, que ya ellos ya sabían, ya conocían. Allá en Bolivia no había ni libros de lo profético. Nos llegaba una fotocopia del libro de Cindy Jacobs, que estaba en inglés, que nadie sabía inglés, pero tratando de aprender. Y en eso Dios nos ha empezado Él a decir qué hacer, qué es lo profético, escribir en tu corazón y en tu mente, y empezó a darnos. El día de hoy tenemos el Ministerio Puntas de Lanza, que se dedica a dar entrenamientos bíblicos. Tenemos la Escuela Profética, escrito 36 libros de guerra espiritual, sanidad interior, y la Escuela Profética son 6 libros donde ya entrenamos, y como usted decía, levantamos equipos proféticos. Tenemos en Bolivia, en
3 ciudades equipos proféticos. Aquí en Chile estamos levantando un equipo profético, en Ecuador, en Perú, y hemos levantado en Argentina, estamos levantando estas compañías de profetas. Y lo otro es el llamamiento a la intercesión, porque lo profético siempre te jala a interceder, y por eso la conexión con la pastora, Es la porque base. levante a mujeres a orar, es el tiempo, este Es es que el sin tiempo de intercesión clamor. no hay profecía, Exacto. porque la profecía muere donde no hay intercesores. Exacto. Lo que usted citaba de Hechos 3, ¿verdad? Está en Joel capítulo 2. Pero para que pueda venir la profecía tiene que estar la humillación. Que se humillen los sacerdotes, declara Joel capítulo 2, ¿no? Que entren en ayuno, que lloren en el altar, que giman. Entonces, Jesucristo está mostrando lo que es Chile. Chile es una columna vertebral. Si nosotros vemos literalmente lo que es nuestra costa, es una columna vertebral. Tenemos cordillera por ambos lados, somos la columna vertebral de todo lo que es Latinoamérica. Y no es casualidad que Chile esté recuperando lo que se soltó en 1909, Chile para Cristo, ¿no? Y venimos trabajando. Yo oraba en el secreto de mi living en mi casa. Oraba el año pasado, y voy a abrir mi corazón en esto porque ni usted lo sabe, y yo lloraba, yo le decía, Señor, necesito amigas, dame amigas, pero dame amigas que estén aquí, porque estoy muy sola. O sea, mis hermanas de pacto están, pero cada una está en lo suyo, ¿verdad? Soy hija ministerial del apóstol Juan Andrés Buzo, yo tengo que subir a adorar, eso significa que yo tengo que cruzar todo lo que es Argentina para poder llegar a mi casa ministerial. Entonces yo le decía, Señor, yo necesito amigas aquí, en el ahora, en el día a día. Y yo lloraba, derramada ahí en el living de mi casa, estaba sola. Yo le decía, Señor, yo necesito que tú me conectes, dame conexiones divinas, dame esas conexiones que vienen solo del cielo, esas conexiones donde no haya intervención humana. Y me encanta, porque así esa locura que usted vive, varón, yo la vivo. A mí un día me dijeron que estaba loca. Literal, me tironearon mi brazo. Una líder de cierto lugar me tironeó cuando le dije que Dios me había revelado la madrugada y que Dios me había dicho que era la única manera en que yo pudiera rescatar a mi familia. Entonces ella me saca hacia un costado y me dice, ¿quién te crees que eres para venir a poner peso sobre las hermanas que oraban a las 4 de la tarde, de 4 a 6:30? Y yo la miré y yo, sinceramente, hablando bien chileno, bien paralilacha soy. Entonces, suéltame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dijo, eso es tuyo. Le dije, sí, es mío. Tienes toda la razón. Y me lo guardé. Entonces yo comencé a orar a las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana se transformaron en las 3 de la mañana. Y las 3 de la mañana se transformó en la noche entera. Hay noches que yo literalmente no duermo porque hay mucho. ¿Me explico? Usted entiende eso. Y usted también, Marisol. Profeta Manuel, usted, bueno, está de paso por Chile por una actividad reciente, profética, obviamente, ¿sí? Que la hace a través de su ministerio, Puntas de Lanza, ¿no? Amén. Sí, exactamente. Eso es habitual, viene seguido para Chile, para ese tipo de actividades, porque yo veo que son entrenamientos, verdaderos entrenamientos del cuerpo de Cristo, porque el ministerio profético es un ministerio poco reconocido y poco entendido también. Ese es el punto. Sí, poco entendido. Muy poco entendido. Y también los profetas tienen una sensibilidad que no todos la tienen. Son sensibles a los ambientes. Exacto. Son muy sensibles a los ambientes y tienen que estar siempre con su oído afinado. Porque en cualquier momento, porque los profetas del Antiguo Testamento decían que oían, ¿cierto?, la voz de Dios. Por ejemplo, el Samuel, siendo pequeño, tuvo que ejercitar su oído, porque lo llamó, Sí. ¿cierto?, una vez. Dos. Entonces Tres. estaba ejercitando su oído. A mí me llama la atención la historia de Samuel con el profeta, con el sacerdote, ¿no? Que estaba como su tutor, como el que lo entrenaba. Me llama mucho la atención cómo se gestó un profeta para Israel llamado Samuel a través de un hombre que Dios desecha. Que Dios desecha y desecha. Y que ya no reconocía. Y desecha su descendencia. Claro. Desecha a sus hijos, pero hizo el trabajo. O sea,
hizo el trabajo con el pequeño Samuel desde pequeñito. Háblenos un poquito acerca de este ministerio no muy reconocido y no muy entendido, muy criticado, muy juzgado. Por eso se necesita tanto el discernimiento de espíritu, porque lo que se examina es la profecía, más que el hombre de Dios, porque nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. Sí, el mover profético es un mover que lastimosamente ha sido muy criticado por dos cosas, especialmente en Latinoamérica. Uno, porque provoca cambios, trae transformación. Sí. Cuando vemos en 1 Samuel, justamente cuando iba a ser ungido Saúl rey, Samuel le dice: Saúl, subirás al collado, en 1 Samuel 10:5, y encontrarás una compañía de profetas, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. Entonces, más adelante, Samuel llega al collado, se encuentra con la compañía de profetas, y viene el Espíritu y dice: y serás mudado en otra persona. Cuando Saúl se separa de los profetas, vuelve a ser el mismo, pero cuando estaba con los profetas era mudado. La clave principal de lo profético es la transformación, ser mudado en otra persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Es moldearnos como Cristo. Entonces lo profético lo que hace es traerte cambios, traerte transformaciones. Es una atmósfera. Exacto. Porque Saúl entraba y salía de esa atmósfera. Sí, y en 1 Samuel 19 ocurre lo mismo, porque ya David se corre huyendo de Saúl porque solo lo quería matar, y va a la misma compañía de profetas, pero que ahora estaban en otro lugar, y cuando Saúl manda soldados a arrestarlo, los soldados entran en esta atmósfera y son mudados y ellos empiezan a profetizar. Manda un segundo grupo y pasa lo mismo, y en el tercero él va y vuelve a profetizar, porque quien entra en la atmósfera profética se sujeta al reino profético, al reino espiritual, al reino de los cielos que se desata en ese lugar. Por eso es que es una transformación. Entonces, la atmósfera profética que se desata, el espíritu de la profecía manifestándose, logra traer una transformación. Entonces, un verdadero movimiento profético provoca eso, transforma vidas. Entonces, no es profetizar por profetizar, perdón claro que le corte, sino es literalmente, la gente acumula profecías como si fuera, no sé qué, papelitos. Buscando y poniendo la cabeza profetísima. Sí, a mí me ha dicho tal, a mí me ha dicho cual. No, ¿y quién te ha transformado? Todo lo que te han dicho ya se hizo realidad, ya te transformó. Exacto. Esa sería la clave, la transformación. Sí, y por eso le quería interrumpir. ¿Se da cuenta cómo Dios juega? Amén. Porque Dios es un Dios muy entretenido. El hombre andaba buscando a David para matarlo, pero lo mete en la atmósfera profética y lo pone a profetizar. Sale de la atmósfera profética y vuelve a ser la amenaza latente de David. Entonces, Dios juega un poco. ¿Por qué digo esto? Y puede sonar osado, ¿no? Pero ¿por qué digo que Dios juega un poco? Porque Dios quiere ver hasta dónde el ser humano le cree. Dios quiere ver hasta dónde somos capaces de jugárnosla por Él. Porque nadie le creyó a Cristo. En el capítulo 12 del libro de Mateo, que dice que cuando Cristo expulsaba demonios, lo acusaron de que lo hacía por Belcebú. Exacto. Y Cristo declara que cómo es posible que la casa dividida pueda expulsar demonios. Pero mire lo que dice también más adelante en el mismo capítulo 12, que me impacta. Está muy escondido dentro de un versículo y declara que los hijos van a ser los jueces. Los hijos juzgarán a quien no creyó la profecía. Porque Cristo, profeta, sacerdote, evangelista, Cristo tenía los 5 ministerios. Él es Dios hecho carne. Entonces, la profecía cambia la atmósfera. ¿Pero por qué la gente no cambia? Porque no busca al Dios de la profecía. No busca que el ambiente de su casa cambie. ¿Cómo es posible cambiar la atmósfera de un hogar, profeta? Justamente dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Exacto. Cuando tú das testimonio de Jesucristo, ya estás profetizando. El decirle a alguien, Cristo ha muerto en la cruz por ti, arrepiéntete, ya estás profetizando. Exacto. Ya es un inicio de una atmósfera. Entonces, si tú empiezas a dar testimonio en tu casa y empiezas a poner a Cristo en su lugar, lo empiezas a poner a Cristo como el centro del hogar, ya el espíritu de la profecía va a empezar a desatarse y la atmósfera va a empezar a transformar. Entonces, el testimonio de Jesucristo es nuestra clave. Ya no es un testimonio de testigos de Jehová, de que te tocan la puerta. No, estamos hablando de vivir
Sí. No solo experimentar, espíritu de vivir la palabra. palabra, hacerla que sí. realidad en nosotros, Amén. que sea parte de nosotros. Pero yo lo veo como un proceso. Es como el trigo todavía no es pan. El trigo es la palabra que recibimos, esa profecía donde Dios te dirá, irás a las naciones, es el trigo. Tienes que molerlo, ese es el primer proceso. La palabra, buscarla, y tienes una harina. Con la harina puedes hacer dos cosas, o el pan, o echarla en la olla para que se vaya el veneno, como pasó en Segundas Reyes. Claro. Hubo veneno en la olla porque se equivocaron en la casa de profetas de Eliseo, y Eliseo tira la harina a la olla y el veneno se va, y pudieron comer porque si no iban a morir. Y ahí va, la primera etapa de la palabra profética, que es el trigo ya procesado en la harina, es para transformar a las vidas, para que haya una restauración, sanidad, Amén. un mover de la gente, y de ahí recién hacemos el pan. Perfecto, ahora vamos a ir a un corte musical. Está interesantísimo esto. Necesitamos 2 horas. A ver, Un poco más, yo vamos a un pienso. corte musical. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. El que cuida de mí. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado
eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí, el que cuida de mí, el que no duerme ni se adormece, es el Señor, el que cuida de mí. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas, minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Y estamos de vuelta en este tu programa, El Día a Día, la Casa del Dios Vivo, hablando de profecía, hablando del mover profético, hablando de la importancia de la palabra hecha vida, ¿verdad? En ese punto quedamos. La palabra hecha vida. Hay un versículo que yo amo que está en Juan, capítulo 6, versículo 63, Jesús hablando. Mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Es el espíritu el que da vida, ¿verdad? Y podemos también agregar lo que declara la palabra ahí en Juan capítulo 3, que dice que el Espíritu da la vida y da la vida eterna. Amén. Entonces, cuán importante es no andar buscando que te pongan la mano, ¿verdad? Sí. O que te escriban la profecía. Sí. Porque resulta que te escriben la profecía, pero la profecía no se cumple nada. Porque ¿cómo ponemos en marcha la profecía? Usted decía, daba una analogía muy buena, el trigo. Lo cortamos, ¿verdad? Lo cosechamos, lo molemos, y decidimos qué hacemos. O sana las heridas o comemos pan. Muchas veces la gente va a las congregaciones y solo come el pan. Pero ni siquiera lo digiere. Y el pan es Cristo, ¿no? Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, cuán importante lo que usted estaba diciendo fuera de cámara, que me gustaría que lo repitiera, pastora Marisol, cuando usted mencionaba que muchas veces se le da más credibilidad al profeta que viene de afuera que al profeta que las congregaciones tienen dentro, que viene siendo el pastor. Claro, nos basamos en lo El que padre dice, de la casa. Nos basamos en lo que dice la palabra, que no hay profeta en su propia tierra, y es algo que tenemos que ir Que es literal. transformando. El mismo espíritu profético, la atmósfera profética también lleva a la iglesia a un estado de madurez espiritual en donde no anda buscando que se le profetice, porque yo digo una cosa, ya el Señor me dio una palabra profética, amamos el ministerio profético, amamos a los profetas, sabemos que hay bendición, el que recibe bendice un profeta,
Pero hay profecías que todavía tienen que cumplirse. Yo estoy desarrollándolas para el cumplimiento. Claro. Que no se cumplan no hace que el profeta no sea fidedigno, Claro, sino que nosotros trabajamos lo que el Señor nos entregó en obediencia hacia adelante. Ahí está el detalle, la obediencia. Sí. Porque una profecía no viene a cumplimiento si no hay obediencia. ¿No es así? Tenemos que entender el versículo. La fe sin obras está muerta. Amén. La profecía es fe. Yo te estoy dando una palabra de fe. Exacto. Vas a ir a las naciones, a tal lugar. Si no haces una obra, no haces nada. Tenemos que entender 3 puntos. Cuando hablamos de lo profético, una cosa es el profeta, otra cosa es lo profético y otra cosa es la profecía. Son 3 cosas diferentes. El profeta es el que tiene el llamado ministerial de parte de Cristo para ser profeta. Lo profético es lo que dijimos de Hechos 2. Derramaré de mi espíritu sobre Exacto. toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Todos podemos profetizar, Sí. todos podemos tener visiones, todos podemos tener sueños, pero no todos son profetas. Ajá. Exacto. Esa es la diferencia. Y lo tercero es la profecía. La profecía es el mensaje, la dirección de Dios. Y es el punto. Dime, estamos en la iglesia, profetizamos, le decimos al hermano, vaya a la plaza Casa de la Moneda. ¿Ya se cumplió la profecía? No, sigue sentado el hermano. ¿Qué tiene que hacer? Moverse. Pararse, Moverse. ir. Ya, yo Activarse. extranjero, no conozco. ¿Cómo voy a la plaza? Pregunto, Sí. averiguo, GPS. Ese es el punto. Y cuando llega a la Plaza de la Moneda, recién se cumple. Pero la gente, ¿qué hace? Sentada recibe. Oh, voy a ir a las naciones. Oh, que tengo el Espíritu Santo. Pero no se ok. mueve. Y sigue sentada. Claro. Entonces, la fe sin obras, esa profecía se va a morir. Gracias a Dios no muere. La pero está primera guardada. obra, la primera obra es lo que hablaba al principio. El espíritu profético unido al espíritu de intercesión. O sea, yo recibo una palabra profética y yo voy a los pies del Señor, se la entrego a Él y el Espíritu Santo comienza a operar a través de la oración. Estamos orando y decimos, es que este profeta me dijo tal cosa, pero ¿cómo hago esto? Señor, yo no lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Señor, comienza a bajar tus conexiones, comienza a moverte, comienza a hablar y luego tú te paras y comienzas a escuchar por el Espíritu las órdenes que Dios comienza a entregar para que tú camines en obediencia hacia esas órdenes para que se cumplan las palabras Claro que proféticas. sí, porque se hablaba de que tenemos que tener el oído afinado, ¿verdad? Lo tenemos que tener muy afinado para la voz de Dios. Por ejemplo, tú puedes estar lavando la loza. A mí me pasó. Yo estaba lavando la loza, estaba haciendo mi deber en la cocina y él me dice el año pasado, ven a orar. Pero yo había orado hace poco. Yo había entrado en el turno de las 12 del día, ¿verdad? Porque el tiempo de intercesión se divide en 8 segmentos, cada 3 horas. Bíblicamente está establecido. Ahora, yo ya lo había hecho, pero él me llama de vuelta. Y yo me reí, le dije, pero Señor, si recién oré. Y me dice, ven a orar. Y le obedecí. Le obedezco esto, y esto es súper importante que lo tomes en cuenta, tú que nos estás viendo, que nos estás oyendo, porque simplemente obedecí y él me suelta una palabra. Eclesiastés 2:26, que dice que Dios hace acumular a los impíos para darlo a quien le agrada. Lo estoy parafraseando, amén, el versículo. Y oré y él me muestra, en visión me muestra, ¿cómo quieres la congregación? Porque yo venía diciéndole, en la madrugada yo caminaba por mi casa y le decía, ¿qué más falta para que me suelte un lugar físico? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Estamos ayunando, estamos orando, nos estamos santificando, ¿por qué no nos suelta el lugar? Y yo eso se lo había dicho en la semana. Entonces cuando él me llama y me dice, ve a orar, y le digo, pero si acabo de orar, y me suelta ese versículo ahí en las rodillas, él me pregunta en mi interior, en mi mente, ¿cómo la quieres? Y yo le dije, ya, ok, ¿yo cómo quiero mi congregación? No tengo dinero para hacer ningún arreglo, partamos de ahí. Y puede sonar muy loco, pero es la verdad. Le dije, y tiene que tener baños, tiene que tener cocina, yo no tengo plata para hacer nada. Tiene que estar un lugar donde yo me instale y hagamos iglesia. Tengo todo lo que es, literalmente las sillas, tengo para hacer el audio, tenemos los instrumentos, pero no tengo la infraestructura. Dame una infraestructura en la cual yo no tenga que hacer ningún arreglo. Para la gloria de Dios, nos entregó un lugar que es un templo y que los dueños de la propiedad viven atrás. Ellos edificaron el templo adelante y su casa está detrás. Y el dueño de la casa se levanta a las 5 de la mañana a interceder. Es un anciano que yo le he dicho que lo voy a traer y se asusta. No, pastora, me dice, usted me va a llevar para allá, porque si usted me lleva para allá, ¿yo qué voy a decir? Amén, de verdad que es cierto. Entonces, tal cual pedí, tal cual me dio. Pero ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está la sustancia? La fe en obediencia.
Porque nos pueden soltar mucha palabra profética, pero si yo no me muevo en obediencia, cuando él me dice, para todo y ven a orar, en el horario en que él me pidió que fuera, yo tenía que ir a buscar a mi nieto. Entonces yo podía haberle dicho, ya, cuando vuelva oro. No, era ahí, era en ese momento. Entonces, ¿por qué comparto esto? ¿Por qué compartí lo de delante? A usted no lo trataron de loco, a usted lo echaron de la iglesia por la profecía, ¿no? Ajá. A mí me tironearon. Porque Dios me reveló la paga un revelación precio, de ¿no? orar en la madrugada. Se paga un Cuéntenos precio. eso, porque eso es muy importante. Mire, antes de que usted tome la palabra, ¿por qué le digo esto? Porque en Chile ser profeta es ser brujo. A mí me han tildado de bruja por soltar palabra profética. Las personas que han creído la palabra profética están viviendo la gloria de Dios. Y los que no, no están. Claro. ¿Cómo es eso que a usted lo expulsaron, querido? Así, cuando Dios empezamos a tener las visiones, el mover, Dios empezó a hablarme y empecé a predicar esto en la iglesia, que era conservadora en ese tiempo. Y obviamente no creen ellos en eso, y de repente nomás me sentaron y me dijeron, solo Dios habla por medio de la sociedad, la Biblia solo son cuentitos, y te vas de la iglesia porque no creemos que Dios habla. Ellos no creen en visión, en sueño, entonces me sacaron de la iglesia. Wow. Y yo tuve que buscar un lugar donde escuchen a Dios y donde vean, y gracias a Dios lo encontré en ese tiempo. Pero ahí me he dado cuenta que la iglesia especialmente se ha quedado paralizada en la historia, y es ahí donde va. Y incluso en lo profético cometemos un error, que algo comentó la pastora Marisol, de que buscamos lo profético y recién oramos, cuando debería ser al revés. La profecía se activa a raíz de la intercesión. Amén. Nosotros, cuando hemos levantado los equipos proféticos, le he comentado, hemos hecho escuelas proféticas, levantamos equipos proféticos, la palabra que Dios nos ha dado es que en medio de la intercesión se activa lo profético, y el profeta sale de medio de intercesión. Si no hay intercesión, no hay profecía. Ese es un mover claro. Se cumple, Y literal. sí, y tiene que haber ese mover de oración, ese mover de intercesión, y ahí Dios va a empezar a pulir al que es el profeta y a lo profético. Todo profeta es intercesor, pero no todo intercesor es profeta. Amén. Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces una iglesia que no ora, no va a haber profecía. Exacto. Una iglesia que su oración es 2 minutos, 1 minuto, se acabó, o es una reunión de tecito y no es una reunión de intercesión, de oración, no va a haber profecía, porque la intercesión es la que desata, y eso lo vemos en la historia. La iglesia históricamente cae en lo peor, y ahí aparece Martín Lutero con las 95 tesis, y se restaura el ministerio maestro. Las 95 tesis es un maestro que está hablando. Pasa el tiempo y aparece Juan Calvino con los anabaptistas y todo el mover, y se restaura el ministerio pastoral, se vuelve a ver a la gente. Ya luego vienen los metodistas con todo lo que es Juan Wesley, y empieza el evangelismo masivo, Catherine Kuhlman ya más cercano, estadios llenos, todo. Pero se queda ahí como un hueco, y empieza a aparecer la intercesión de la ventana 1040, que es por los países musulmanes, y empiezan las naciones de la tierra a orar. Y ahí nace el ministerio profético, porque lo profético se levanta de la intercesión. Una iglesia quiere moverse en profecía, una familia quiere profecía, empiecen a interceder, doblen rodillas, oren. Y en medio de la oración, el espíritu de la profecía va a activar lo profético, y si hay profeta en casa, va a levantar al profeta. Por eso es bueno entender la profecía, lo profético y el profeta, que son 3 cosas diferentes. Aleluya. Cuando activamos eso, las iglesias cambian, y ese es el modelo que Dios nos ha dado para hacerlo aquí. Las escuelas, los equipos proféticos que tenemos empiezan con grupos de intercesión. Aparte del Ministerio Puntas de Lanza, con el que yo dirijo, soy parte del Consejo Latinoamericano de Oración, y somos parte del Consejo Mundial de Oración. El Consejo Latinoamericano de Oración y el Consejo Mundial de Oración tienen el objetivo de levantar la intercesión en las naciones, conectarnos con los grupos de oración y levantarlos. Y justamente por eso vengo aquí a Chile seguido, porque estamos levantando una red de intercesores que, gracias a Dios, en febrero del año pasado ya se consolidó, se llama Redich, y estamos levantando del norte, del sur y del centro movimientos de oración, y justamente venimos a hacer actividades con estos grupos. Y lo mismo, he estado en Ecuador, he estado en Colombia, he estado en Perú. Cada nación que vamos es levantar la intercesión, porque en medio de la intercesión se levanta la voz profética. Y algo que me dijo antecitos, algo que dijo usted que es clave, y es la razón por la cual vengo seguido a Chile. Chile es la columna vertebral. Exacto. Si Chile no se levanta, Latinoamérica no se levanta, y Bolivia está ahí en Latinoamérica, así que si ustedes no se levantan, yo no me levanto. Sin columna, así que no hay cuerpo. vengo a decirles, Chile, levántense. Amén, en el nombre de aleluya. Jesús. Llegó Claro tu que tiempo, sí. llegó tu hora. Levántate, Chile, este es año clave. Y si Chile no se levanta, no nos levantamos Latinoamérica. Exacto. Por eso estamos aquí. Por eso que es tan importante, y le doy la palabra, tan importante es el cuerpo de Cristo, ¿no? El hombre es la cabeza, pero la mujer es la columna. Sin columna no hay cabeza, porque si la columna cae, la cabeza cae. Cuán importante es que Chile se levante como columna vertebral. Amén.
Amén. Porque la palabra declara, hay una palabra que yo amo que está en Deuteronomio capítulo 8, que literalmente describe a Cristo. Describe a Cristo y describe a Chile en Cristo. ¿Me explico? Porque dice que somos la copia feliz del Edén. Amén. Así, ¿sabía usted que eso es parte del verso de nuestra canción nacional? Eusebio Livio, me parece que la escribió, sí, Eusebio Livio, ¿no? Está mi esposo por ahí, amén, Sí, no se asusten, sí. no le estoy preguntando una voz en off. Que mi esposo es un libro gordo de Petete Caminando de la historia de Chile. Sí, le encanta. Entonces, bueno. ¿por qué comparto esto? Porque es fundamental entender el rol que ocupamos como nación. Es fundamental entender que si tú estás orando en casa, no te rindas, mamá. Si tú estás orando por tus hijos, estás levantando una generación profética. Los niños van a tener sueños, van a tener visiones. ¿Se acuerdan de lo que le venía comentando ahora cuando veníamos rumbo al canal? Entonces, cuán importante es el movimiento de mujeres vigilantes. Tiene a una dama que tiene que ver con Redditch. Hoy lo leí. Una de las mujeres que está en el movimiento Mujeres Vigilantes tiene que ver con ese mover. ¿Cómo se llama? Déjeme y lo busco. Me parece que se llama Sandra también. Ah, no, ella fue con nosotros al Palacio de Gobierno. ¿Ya? Representando al... Ella es parte del directorio. Hemos Armijo. logrado levantar un Santa Armijo, directorio. ¿no? Sarna Sí. Armijo. Sí. Tenemos un directorio de Redditch, gracias a Dios, que son gente del Aleluya. norte, del centro y del sur, que ellos toman las decisiones, pero las redes de oración está. Por ejemplo, este grupo está orando todas las noches por Telegram a las 9 de la noche con pedidos de lo que está pasando en Chile. Oh. Por eso estamos aquí queriendo levantar ese movimiento de oración. Y lo hermoso es que está pasando lo mismo en Colombia, lo estamos levantando en Perú, en Bolivia tenemos nuestra red de oración, y cada nación está empezando un despertar de oír la voz de Dios por medio de la intercesión y de levantar y activar lo profético. Así que esto no es casual, es parte del plan de Dios, de las Es parte conexiones del divinas plan. que Dios tiene. Yo digo siempre somos profetas de nuestro propio destino. Aleluya. Aun cuando no somos profetas en oficio, sino que Dios ha puesto, sobre todo en las mamás, y yo lo digo por mí, por mi experiencia, como este dedo, que en la mano lo conforma el ministerio profético, ¿no? Cuando uno le dice a los hijos, te digo, yo a mis hijos les digo, tú vas a hacer esto, qué importante que los padres marquemos a nuestros hijos el destino de con el nuestros corazón, hijos. con lo que dice Dios para Sí. ellos, ¿no? Porque muchas veces se marcan de manera errónea, equivocada. Yo me gozo en el Señor por haber activado este dedo tantas veces, haberle dicho a mis hijos, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto Aleluya. otro, tú vas a hacer, y marcarle el destino y ver que ahora están en el desarrollo de eso que sus papás, que sus mamás le pudieron anticipar con este dedo, el dedo profético, digo yo, en la casa, porque somos Y el dedo al que le profetas de temen. nuestra propia, sí, somos profetas de nuestra propia casa. Amén. Y cuando eso pasa y se activa, lo vamos a hacer en nuestra ciudad, lo vamos a hacer en nuestra nación. Y cuando vamos al Palacio de Gobierno, nosotros estamos ahí diciendo lo que Dios quiere para la nación. Hace el año 2010 más o menos, si no me equivoco, hubo una profecía que fue a través de la vida de mi esposo, que todavía está registrada por ahí, que dice: Chile, país próspero, ha caído, pero te levantarás 10 veces después de tu caída y todos verán lo que yo haré en Chile. Vendrán, y decía la profecía, vendrán reporteros, vendrán equipos de otras naciones a grabar y a mostrar, porque estamos creyendo de que el Señor está preparando nuestra nación para el más grande avivamiento. Amén. Yo no me lo estoy atribuyendo como algo personal o nacional. La columna vertebral es muy relevante en las cosas proféticas y en el mundo espiritual. Usted lo decía, profeta, la columna vertebral, ahí está Bolivia también. Yo estoy aquí, yo oro y anhelo que la columna se repare, porque esta columna fue golpeada en el estallido social, fue golpeada en la pandemia. Esta columna que estábamos siendo vistos por el mundo como los jaguares de Latinoamérica, cual, sí. Repuntando en una economía, pero yo creo que nos estábamos olvidando de Dios.
Y este retroceso que nunca nadie quiso, nos está volviendo al corazón de Dios como nación y como pueblo de Dios. Entonces, no quiero que termine este programa sin que el pastor nos diga cómo ve él lo que está pasando en Chile. Mujeres Vigilantes estábamos orando hace bastantes años por un Ciro para la nación de Chile. Sé que la voluntad perfecta de Dios es poner un David, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de que llegue ese día, Dios puede preparar un Ciro y ponerlo. Y Ciro, el persa, lo sabemos, era uno que no era del pueblo de Dios y no llevaba, ¿no es cierto?, no caminaba conforme a las ordenanzas de Dios. Pero Dios dijo de él, mi siervo hará lo que yo le diga. Y fue criado al lado de las ovejas. No, y la palabra dice, despertó Dios el espíritu de Ciro para restaurar Israel. Aleluya. Este es el tiempo que Latinoamérica necesita Ciros. Los ciros son restauradores de templos, restauradores, no son, como usted dice, ungidos, no tienen... Ni perfectos. Pero son despertados por el Menos Señor. perfecto, ¿no? Pero son los que Dios va a usar. Dios Y son necesita los generosos. ciros de ahora para que restauremos la casa de Dios. Amén. Para que vivamos la casa. Y cuando la casa está restaurada, ahí recién Dios nos va a dar un rey David, que ya va a ser otro nivel, alguien entendido, alguien diferente. Pero si hoy el Ciro de las naciones, de cada nación no se levanta, no vamos a ver la restauración de la casa de Dios. Uno de los grandes retrocesos de la iglesia es entender que dejaron de ser cuerpo de Cristo, lo que usted decía. Y creemos que la iglesia es una institución y hemos trabajado como la iglesia fuera una institución, que yo tengo que ir el domingo, tengo que ir un día a la reunión a la semana, pero cuando uno entiende que es cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que dice la palabra, cuando yo entiendo eso y soy cuerpo, entiendo que aún a pesar que no estoy en el templo físico, en la congregación, sigo siendo parte del cuerpo. Y estoy sirviendo Busco al santidad, cuerpo. busco del Espíritu, busco servicio, Aleluya, pero amén. como tengo institución, me pongo la camiseta de institución el domingo, aleluya, gloria a Dios, pero luego en mi casa, en el trabajo, tengo otra camiseta que ya no es ni tan de Dios. No, eso nos falta, entender que somos cuerpo. Lo El cuerpo de profético Cristo se te nutre. pone en el Amén. cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y ahí está el mover del Espíritu. El Espíritu dirá a tu espíritu, eres hijo, y si hijo, heredero, Romanos 8. Aleluya, amén. Ahí es lo profético, ahí es la intercesión que tiene que unificar, y ahí es donde Dios va a levantar a los ciros de esta nación y a los ciros de este continente. Claro que sí. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque está escrito. Y lo que está escrito se cumple. Amén. Isaías 45 nos habla de Ciro. Y literalmente lo desglosa. Desglosa cómo él va a levantar a la iglesia. Y van a venir de otros continentes, y van a venir de otros países, y nos van a preguntar. A mí Dios me soltó esa palabra. Esa profecía a mí me la dieron. Amén. Me dijeron que me iban a buscar de otros continentes, que iban a venir de otros países a que les enseñara cómo orar. Y dices, ¿cómo yo voy a enseñar eso? ¿Cómo yo, si yo lo único que hice fue pelear a mi familia? Pero ¿qué pasa? Que Dios permite una crisis familiar para levantar intercesores. La intercesión levanta la profecía levanta el cuerpo Dios lo genera en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y la iglesia comienza a servir a la iglesia sin letreros. Amén. Porque eso es lo que estamos haciendo acá. Si usted se pone a pensar y usted dice, ¿ustedes se conocían? No, lo conocí esta mañana. Y si usted me dice, ¿y tú la conocías desde hace años atrás? No, a Marisol la conocí en diciembre y de meterete, ¿ah? De osada. Amén. Pero mire lo que genera obedecer la voz de Dios. Hay un versículo que está en Isaías 30, versículo 21. Capítulo 30, versículo 21. Apréndetelo. Oirás una voz a tus espaldas que te indicará el camino y te dirá, ve por él. No te salga de él ni a la derecha ni a la izquierda. Ve por el camino. Entonces, cuando Dios te habla, obedece. Tú puedes decir, sí, pero es que yo vivo en una población. ¿Qué importa? Si a Dios lo que le interesa es tu oración. Mamá, papá, jovencita, niña, tú que estás ahí cuando nadie te ve, tú que te tiras en el suelo a llorar y le dices a Dios que no te gusta la realidad de tu casa, en el nombre de Jesús te pido, sigue orando, sigue clamando, sigue gimiendo y obedece cuando Dios te habla, obedece cuando Dios te dice, ve a tal lugar, anda a esta congregación, júntate con tal persona, obedece en el nombre de Jesús, porque la obediencia generó este set. Te hace llamar las cosas que no son como si como fueran. Si fueran. Eso le es. decimos al Valle de Hueso Seco que vivan. Que vivan. Aleluya. Entonces tenemos tanto la palabra del Señor para tomar, para poder decir,
sea, Sí. no es que, porque uno dice, pero que yo podía profetizar. O sea, de repente hay activaciones proféticas que yo las he visto mucho y hay gente, póngase con su otro compañero para orar y para profetizarse. Pero si en ese momento pudiera ser que venga, ¿no? Y se envuelva en esa atmósfera profética, pero no vamos a andar con inventos. O sea, tiene que ser una cosa genuina, algo que venga del Espíritu en el Exacto. momento. Uno comienza a ver imágenes, las imágenes son muy importantes, la mente es muy importante para el desarrollo de esto profético, porque tú comienzas a ver primero. Cuando el Señor nos mandó nuevamente a orar en el palacio, el Señor me mostró que el palacio de gobierno había una llovizna leve, muy transparente, y cuando yo me daba cuenta lo que era polvo y se estaba hundiendo bajo el polvo el Palacio de Gobierno. Wow. El Palacio de Gobierno es un lugar obviamente estratégico para orar, pero es muy simbólico para la nación, obviamente, porque ahí está y se Todo lo que concentra, conlleva, sí. se concentra toda la autoridad gubernamental humana para el país. Y cuando el Señor nos mandó, el Señor me mandó una palabra profética del obispo Bill Hammond. Usted lo conoce, correcto. profeta Bill Hammond, que tiene más de 50 años de ministerio profético, y Dios lo usa para llegar a los gobernantes y a los presidentes. Y él me mandó a decir, dile a Marisol que yo la envío, porque yo no estaba muy cierta si debía volver. Pero Dios me muestra esa profecía y luego me muestra esa visión, y luego en visión veo que entramos las mujeres vigilantes al Palacio de Gobierno y estamos blancas, es como que estamos vestidas de blanco, pero teníamos la cara blanca, todo blanco. Y yo decía, pero ¿qué es eso, Señor? Cuando yo veía eso es sal. Entren y sacúdanse. Aleluya. Éntrense Vamos a y sanar la sacúdanse. tierra. Nos quedan unos minutos. Le queremos pedir si puede orar por nuestra nación. Amén. Antes de amén. despedirnos, Claro que tenemos sí. un par de minutos. Amén. Pues oremos. Padre, queremos darte gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta nación, Chile, Señor, tanta palabra que tienes para esta casa, pero hoy sabemos algo, Señor. Es el año de cumplimiento. Amén. Hoy le hablamos a Chile en el nombre de Jesús. Chile, este es el año de cumplimiento. Este es el año que Dios te dice, voy a cumplir cada palabra, cada profecía, Aleluya. cada decreto que he hecho en esta nación. Vas a ver el cumplimiento y vas a levantarte como un león rugiente junto al león de Judá para conquistar la tierra. Amén. Veo a Chile que viene un encender del fuego de Dios, y Chile se va a volver una antorcha de fuego, una vara de justicia, un Amén. tiempo de movilización de guerra, pero también de gracia. Así que la guerra va a levantar la espada para traer victoria, pero la gracia va a hacer que muchos vengan a la palabra de Dios. Amén. Hay un avivamiento por despertar en Chile, hay un avivamiento por levantarse en esta nación, mas el Señor Señor. dice, este es el día y este es el tiempo que voy a cumplir mi palabra, y el 2026 verán el cumplimiento de este avivamiento. Amén. El 2026 verán avivamiento en las casas, en las calles, avivamiento en los Sí, hospitales, Señor. en los ministerios, avivamiento en las iglesias, pero también en los institutos, en los colegios, en los centros deportivos, en el Palacio de Gobierno. Viene un tiempo de Aleluya. transformación. Va a haber temor, y así como el estallido social atrasó algo, Dios lo acelera para que se Amén. cumpla lo que el Señor ha traído. Así que profetizamos sobre Chile en el nombre de En el Jesús, nombre de tiempo de Jesús. cumplimiento, 2026 tiempo de avivamiento. Amén. Y una transformación sobre esta nación. Algo que el Señor nos ha estado hablando es que Chile era vara de justicia, y el Señor toma la vara de justicia Gloria para a Dios. alinear a las naciones a su cumplimiento. Así que Chile, vas a estar hablando mucho y vas a estar profetizando mucho de la justicia de Dios, porque Dios está poniendo su plomada de justicia en esta nación, y En vamos el a ver nombre la de Jesús. gloria de Dios en esta tierra. Padre, bendecimos Chile, bendecimos Amén. esta nación, bendecimos este programa, este canal, Señor, Sí, que sea Señor, una puerta, gracias. Señor. Y cuando veníamos en el auto y Gracias. entrábamos, yo veía un faro de luz que era este canal. Este canal Gracias. será un faro de luz que va a alumbrar el camino a miles de chilenos y Aleluya. naciones a la palabra de Dios, pero también a lo profético. Así que, Padre, bendecimos este lugar, bendecimos a tus hijas. Gracias por lo que estás haciendo, y sé tú abriendo las naciones, porque Chile tiene que llegar a las naciones. Chile tiene que ser impulsada a las naciones, porque una vez que venga el avivamiento, Dios nos decía, Chile se volverá nido de águilas, y mandaré las águilas a Aleluya. las naciones a Amén. que ellos hagan el vuelo correcto para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Eres un águila.
Eres un águila. En tu casa tú eres un águila. El Señor soltó la palabra. Depende de ti extender el plumaje y rescatar a tu familia. Todo parte por casa. Bendecimos la vida del profeta Manuel de la Torre. Quiero Aquí regalarle el libro. bendecimos la vida también de Marisol. Muy tímidamente, porque él tiene 30 y tantos libros escritos. Amén. Así que yo se lo siembro Amén. humildemente el libro El Corazón Vigilante. Esto ha sido tu programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo. Quédate con nosotros, síguenos por las redes sociales y ve a nuestra congregación. Recuerda, ahí te va a aparecer toda la dirección. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos para servirte. Pastora Sandra de Novoa, a tu servicio. Paz de Dios. Chao, chao.